Bueno, muchas gracias. Me complace mucho estar con Eduardo acá, quien a raíz de este evento he estado leyendo estos días con una prosa absolutamente diametral, clara. Me he disfrutado sus artículos en El País y hay tantas preguntas. Ayer comenzamos a conversar y tuvimos que detenernos por temor a agotar los temas, pero creo que daríamos para mucho rato. Hay un primer tema con el que me gustaría comenzar con Eduardo, y es algo sobre lo cual él ha reflexionado, y es la penetración del español en el mundo angloparlante. Eh, Eduardo, sostienes en uno de los artículos tuyos que esa penetración ha ido creando una especie de lengua mestiza en Estados Unidos. ¿Ves como de una manera positiva esa penetración? El español en efecto ha logrado, según te entendí, penetrar en ese mundo angloparlante. Ya los hablantes de español, sostienes, no se tienen que deshacer necesariamente de su idioma, y quisiera, si estás de acuerdo, que comencemos por allí. ¿Cómo es esa penetración? Sí, se oye bien. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien o no? Sí, mi agradecimiento al Instituto Cara de Cuervo, y para mí es un honor estar contigo. Nos conocimos ayer, efectivamente, empezamos a hablar y dijimos, aquí, ya está todo claro. Tenemos muchos puntos intelectuales de afinidad, ¿no? Bueno, esta pregunta es importantísima y realmente yo llevo 27 años, 28 en Estados Unidos, y soy profesor, soy catedrático de literaturas hispánicas, y durante 5 años el ministro de Cultura de España me comentó que le gustaría que ejerciera de director del Instituto Cervantes en Nueva York, y fue una etapa muy interesante de mi vida, porque lo que estaba viendo lo pude proyectar desde una plataforma institucional, y a lo que me dediqué fue a hacer justicia a la realidad. Publiqué un pequeño artículo en El País que se titula 6 tesis sobre el español de Estados Unidos, y es muy breve porque es una página de opinión, pero habría que desarrollarlo en profundidad. A mí me parece, bueno, hay algunos datos que tienen una fuerza incontestable, ¿no? El más espectacular de todos ellos es que Estados Unidos en el año 2050 será el país con el mayor número de hispanohablantes de todo el panorama panhispánico. Eso es una cosa muy importante. Ya es el segundo por detrás de México. Lo segundo, como ha señalado Roberto, bueno, estoy poniendo las tesis en orden, pero no jerarquizándolas, es que mientras que antes, en los 30 años, para redondear, que yo llevo allí, observé que al principio los hispanos, los latinos de los Estados Unidos, se avergonzaban un poco de su origen hispánico y tenían como una gran urgencia por asimilarse, y esto exigía el precio de sacrificar el español y también el legado cultural del propio país, ¿no? Ya no es así, ha cambiado mucho eso, y ahora mismo los hispanos, en muy buena medida, no se puede uniformizar el asunto, se sienten orgullosos, de manera que el español es un arma de afirmación y resistencia. Otra tesis, que quizás sea la más importante de todas y que yo observo, y luego vamos a hablar de traducción, es que observo que está surgiendo una nueva variedad de español en ese país, y es el español de los Estados Unidos. Es diferente del español de Colombia, del español de México, del español de Argentina, del español de España, etc. De hecho, incluso hay una academia norteamericana de la lengua española. No tiene mucha relevancia, pero refleja una realidad. Cuando uno ve la televisión en Estados Unidos, CNN en español, lo que observa es que tienen un problema bastante serio, y consiste en que cómo dirigirse a un conglomerado de identidades, de comunidades, que son todas de origen hispánico, pero que unas hablan en español colombiano. Hay una gran comunidad de colombianos solamente en Nueva York. Yo di una vez una conferencia en Lima y la titulé Nueva York, capital cultural del mundo hispánico.
que sonaba, dice, ¿qué nos está, otro imperialismo, ahora el imperialismo? Digo, no, es que es al revés, no es el imperialismo, es lo que dice muy bien Roberto, es la penetración del español allí, que cada vez es más marcada, cada vez es mayor, y entonces lo que sucede, yo acepté el reto de traducir un libro de Junot Díaz. Yo he traducido 25 libros a lo largo de mi vida, pero ya lo dejé para siempre, pero me dijeron, ¿quiere usted traducir el libro de este chico joven de origen dominicano que escribe en inglés? Y era el mismo problema que lo que les decía de la locutora de televisión o locutor de CNN. En el canal New York One, Noticias en Español, de Nueva York, hay un manual que yo he visto que le dan a todos los que trabajan allí para tratar de uniformizar la manera de hablar en español a todas estas comunidades. Estas comunidades están juntos viviendo en una sala, gente de Guatemala, con gente de México, con gente del Caribe, de Cuba, de Puerto Rico, de la República Dominicana, y se produce una amalgama de vocabulario, de sintaxis, etcétera. Hay dos fenómenos distintos. Uno es el Spanglish, que es otra cuestión aparte, y otra es lo que está sucediendo solo con el español. En estos momentos en que les estoy hablando, hay 55 millones de hispanos en los Estados Unidos, de los cuales 38 tienen el español como lengua dominante. Y continúan llegando, pero mientras que antes los emigrantes huían de la pobreza o de las dificultades políticas de sus respectivos países y carecían normalmente de una cultura elevada, ahora hay muchos hispanos que tienen un alto nivel cultural y muchos de ellos están en las universidades. Hay muchos escritores que viven en universidades ejerciendo la docencia, de manera que se está produciendo un fenómeno interesantísimo. Para no alargarme, señalaré una tesis que es lo que yo creo que ha sido la trayectoria del español. El español nace en la península ibérica, como sabemos, y se convierte en la lengua que tiene la potencia que tiene ahora mismo cuando se hace una lengua americana. Cuando en este continente, cuando en este hemisferio, y sobre todo con la figura de Rubén Darío, me gusta señalar a mí, es cuando por primera vez alguien de una figura literaria tiene más importancia aquí, y hay que mirarla con referencia desde España, desde la península, porque Rubén Darío está en París y es el que convierte en cosmopolita la lengua, experimenta con los versos de una manera, la cambia, se convierte en el piloto de la lengua, como lo había sido en el barroco, por ejemplo, quizás Góngora. Y ahora mismo, sostengo, es una de mis tesis, ese centro de gravedad se está desplazando hacia los Estados Unidos, que por ser la primera potencia económica y mundial, económica, militar, etcétera, culturalmente la presencia de los hispanos en los Estados Unidos es un fenómeno de consecuencias incalculables. No se puede saber qué es lo que va a suceder pasado mañana con esto, solo se puede constatar que cada vez es mayor la fuerza. Nueva York es una ciudad que tiene aproximadamente un 33% de población hispanohablante. En Miami no hace falta hablar español, inglés. Esta visión me parece que Eduardo la pinta incluso de una manera muy bonita. Está sucediendo un poco lo contrario de lo que sucedió en el mundo mediterráneo en la antigüedad, donde se separaron las distintas lenguas romances en el torno al Mediterráneo. Aquí se está creando una lengua común, quizá. Pero yo soy un poco escéptico con esa tesis. Si tú miras, Eduardo, por ejemplo, las declaraciones de Junot Díaz, creo que tú entrevistaste a este escritor en el 2008, y dice una cosa que me parece muy certera sobre la penetración del español en el mundo angloparlante. Y dice lo siguiente: ¿por qué cree usted que combaten el bilingüismo en Estados Unidos? En el resto del mundo es una bendición. ¿Por qué cree usted que apenas traducen a los autores que escriben en español? El mercado está ahí, los lectores están ahí y todo el mundo se cruza de brazos. Y termina Junot Díaz diciendo, pareciera que los norteamericanos tienen pesadillas en español. Realmente piensa él que le teme al español. Y en cierta medida yo creo que es verdad. Si ustedes recuerdan las declaraciones que dio Sarah Palin la semana pasada, decía: aceptaremos a los mexicanos, pero una de las condiciones es que hablen americano. No que hablen inglés, que hablen americano. Vaya uno a saber exactamente qué quiere decir esto. Yo creo que hay una gran resistencia. Tú decías,
quizá los únicos que no se han resistido es, dices tú literalmente, ese sector del país que nunca ha perdido la cordura. Y en Estados Unidos pareciera que es difícil de identificar a veces ese sector que nunca ha perdido la cordura. No sé cómo ves tú también la resistencia a la penetración del español. Bueno, lo que dijo Junot Díaz, bueno, Junot Díaz es muy amigo mío, ¿no? Yo lo conocí cuando era un chico muy jovencito y me llaman y me dicen, oye, ¿quieres traducir? Y digo, yo ya no traduzco, yo ahora quiero escribir, porque si me sigo traduciendo no escribo mi propia obra, pero los cuentos me llamaron muchísimo la atención. Y dije, ¿puedo conocer al autor? No había publicado todavía nada, ni siquiera en inglés. Y entonces que lo conocí y me cayó muy bien. Era un chico joven, 26, 27 años tendría entonces, ahora ya tiene el premio Pulitzer y un reconocimiento internacional enorme. En The Guardian, del periódico inglés, si miran hay uno de los enlaces que dice las mejores novelas del siglo XXI. Y empieza por detrás, o sea, empieza por la 25, por ejemplo. Y voy mirando y voy viendo a quienes ponen, Martin Amis, no sé, toda la gente que es interesante, y voy subiendo y digo, ¿quién será el número 1? La maravillosa vida breve de Oscar Wilde de Junot Díaz. Es sumamente interesante. Yo he tenido esta discusión, la misma que contigo, con gente muy importante. Por ejemplo, con Héctor Feliciano, que ahora está organizando el Festival de la Palabra en Puerto Rico en el año 2016. He tenido esta discusión con mi antecesor y también escritor Antonio Muñoz Molina, antecesor en el Cervantes, que también era un poco pesimista. No es que yo me vea a mí mismo como triunfalista, pero las palabras de Junot Díaz son sumamente interesantes. Esa es una respuesta a mi pregunta, porque yo le pregunté, ¿en qué sueñas? Que es la pregunta clave, ¿no? Porque uno no controla la conciencia cuando sueña. Y entonces, él, que es inteligentísimo y además es un juego conmigo, me dice, no, lo que tienes que preguntarle a los gringos, dijo él, ¿en qué tienen pesadillas? No en qué sueñan, tienen pesadillas en español. Y esas pesadillas son las pesadillas de Donald Trump, son las pesadillas de Sarah Palin. Los fenómenos de la lengua no se pueden legislar. La lengua pertenece al pueblo y el pueblo lo determina todo. Otra de mis tesis que has mencionado ahora mismo es el de la segunda latinitas. La primera latinitas, que todos conocemos, es cuando el latín se desgaja en las lenguas romances, cuando Dante dice, no voy a escribir ya más en latín, bueno, él sigue escribiendo sus obras cultas, pero yo voy a escribir en el idioma que habla la gente en el pueblo, cuando el italiano todavía no está codificado como idioma, y empieza a escribir en italiano. En Estados Unidos está ocurriendo todo lo contrario, se están amalgamando las lenguas, pero ¿cuál es el término que utilizan? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman a sí mismos? Latinos. Esta es la segunda latinitas. Primero hay una cuestión de identidad. Son hispanos o latinos, el término es intercambiable, pero son de todos los orígenes latinoamericanos posibles. Entonces, un colombiano de Jackson Heights o un dominicano de Washington Heights o un puertorriqueño del Spanish Harlem, todos se consideran dos cosas: norteamericanos, porque nacieron allí y porque la lengua dominante de las generaciones hasta ahora es el inglés. El inglés no se puede borrar, el inglés no va a desaparecer, el inglés está presente allí. Pero todos se consideran latinos, se llaman a sí mismos latinos. Esto es una nueva identidad. Y el otro día hubo un programa de televisión en Arizona en el que le llamaron la atención a la locutora porque cuando hablaba en inglés perfecto, era hispana, cuando pronunciaba las palabras en español, ponía las R's que nosotros pronunciamos con esta fuerza que el inglés no tiene, con toda claridad. Y le dijeron, señorita, pronuncia en americano. Y es lo que decíamos de Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde, que era muy ingenioso, decía, en su época, hace ya muchos años, un siglo, decía, en todo el mundo se hablan dos idiomas, el propio y el inglés. En Inglaterra solo el inglés y en Estados Unidos ni eso. Hay una afirmación muy bonita de Carlos V que decía, Carlos V, que decía que el inglés era una lengua para hablar con las aves, el alemán para hablar con los caballos, el francés para hablar con los hombres, el italiano para hablar con las damas y el español para hablar con Dios. Vaya uno a saber qué exactamente es lo que cada uno habla con Dios.
Yo, pensando en esta cuestión de la penetración del español en el mundo angloparlante, pensaba una cosa, fue inevitable pensar si en América Latina, al tiempo que parece que se forma una lengua común en Estados Unidos con el español, en América Latina parece estarse disgregando cada vez más las distintas formas de hablar el español. Es difícil para nosotros oír a un chileno, por ejemplo, hablar español. No es incluso para algunos agradable el español de otras regiones. Cuando en Colombia se han vendido libros con traducciones españolas, la gente deja de comprarlos porque aparece la palabra tío, gilipollas y demás, y la gente dice esto no me lo soporto. Y pareciera que en América Latina está ocurriendo lo contrario. No sé cómo es tú el español en América Latina. Bueno, yo creo que tú y yo estamos hablando y nos entendemos perfectamente. A través de la lengua, a ver, son las variedades regionales en las que uno puede ver lo que sea. Hay belleza. A mí me parece, personalmente, el colombiano, una variedad. Yo recuerdo la primera vez que oí colombiano, que a un colombiano hablar en colombiano es bellísimo. Tengo estudiantes colombianos en mis clases de literatura. Me parece que la cadencia, la dicción, sé que hay muchos acentos distintos, la costa, etcétera, pero hay una dulzura en la pronunciación, como lo que decías antes del italiano. Bueno, se puede ver de muchas maneras. Lo de la traducción sí que ha producido resentimiento. Volviendo a lo de Junot Díaz, cuando se tradujo este librito que mencioné antes, se tradujo primero en España. Y entonces en España se tradujo como Los Boys, que es magistral, los chicos, pero los boys. Y lo tradujo Miguel Martínez Laje, que era un traductor magnífico, y lo hizo muy bien, pero al español de España. Entonces, cuando me llamaron a mí de la editorial Vintage Español, me dijeron, claro, hay una traducción española, pero es que es demasiado localista. Queremos que usted lo traduzca a un inglés, a un español que no existe. Ese es el problema, que no existe. Yo escribí un artículo que se llama Regreso al Español, donde expliqué el proceso. ¿Y qué hice para conseguir llegar a un punto que no, es un aeropuerto que no tiene pista? Ese español no había. Entonces hice dos cosas. Dije, ¿cuál es el modelo más perfecto de prosa castellana hoy? Era el año 1996. La respuesta es evidente. Gabriel García Márquez. Lo que hice lo que hacía antes de traducir, es leer durante 2 horas a García Márquez al azar, cualquier cosa para que, como decía Borges, la música verbal se me quedara en la cabeza, y luego me ponía a traducir y la melodía del colombiano, las inflexiones, incluso el vocabulario, determinaban la forma de la prosa. Segunda fase. Un gran novelista dominicano, muy elegante, que retrata la vida de la clase alta de la sociedad dominicana, Pedro Vergés, autor de una novela maravillosa que se llama Solo ceniza hallarás, totalmente olvidada, nadie la conoce, pero es una obra maestra, porque era, en esta segunda fase, mi música verbal se dominicanizaba, se hacía más dominicana. Pero el punto de llegada no tenía que ser dominicano, no se trataba de traducir algo reconocible por los dominicanos, había que robarles algo a ellos. Y tuve que hacer una operación quirúrgica muy precisa que consistía en que Junot Díaz, sus amigos, no eran todos dominicanos, en la casa sí, pero tenía su amiguito de Guatemala, el otro de aquí que era de Nicaragua, salvadoreños, muchos centroamericanos, y el mexicano. Y entonces era muy divertido e incluso, bueno, a veces incluso levemente problemático porque, por ejemplo, para describir el miembro sexual masculino utilizaban el término cubano, no el dominicano, porque era el que él tenía en la cabeza, porque tenía en la cabeza el inglés como dominando, ¿no? Entonces fue bastante interesante hacerlo así. La tercera fase ya consistía en consultar con dominicanos, pero no tenía que ser al dominicano. Ocurrió lo mismo con Julia Álvarez, había sido traducida por una argentina y los personajes decían, pero che, y los dominicanos decían, nosotros no decimos eso, ¿qué tontería es esa? Siempre me gusta contar una anécdota del libro de Junot Díaz, que es que hay una página que nadie entendía, estaba la televisión en el Bronx filmando un accidente, que es que se le había caído a la babysitter el bebé por la ventana. ¿Y cómo se dice babysitter en España?
se dice canguro. Y entonces decía, claro, si le dan el niño a un canguro, ¿qué va a hacer? No comprendían el porqué. Entonces esto es lo que hay que normalizar. Y ese es el reto interesantísimo para mí. Entonces yo creo que las variedades nacionales tienen cada una su belleza, pero yo no me ofendo porque oiga un argentinismo o un lunfardo, me parece que enriquece la lengua común. Pero yo creo que se está uniformizando, sobre todo gracias a las tecnologías y al Internet y a la literatura. Todos leemos a cortar. Las traducciones sí son un problema, pero porque el traductor no tiene el talento del autor, necesariamente. Pero ¿quién va a decir? O sea, tú imagínate que alguien publica Cortázar en Colombia y dice, uy, esto suena muy argentino. Vamos a ponerlo en colombiano. No. Ahorita que hablas de las palabras para referirse a los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, este instituto hizo en 1969 un investigador llamado Flores, y lástima que no se ha vuelto a hacer esa investigación, sobre el léxico para referirse al cuerpo en Colombia, y obviamente ese léxico ha cambiado mucho desde 1969. Pero es tan distinto ese léxico en distintos países de América Latina. Y era un poco al punto que te hacía. Y recuerdo cuando yo era profesor en la Universidad de los Andes, llegó un profesor chileno, se estaba estrenando la restricción de horario vehicular en Bogotá. Los chilenos al pene le dicen pico. Y a los órganos sexuales femeninos les dicen concha, pero en un uso muy oblicuo los pueden decir placa. Y recuerdo que estábamos reunidos en mi casa, una amiga llegó a las 3 de la tarde, no me acuerdo, a las 5 en esa época, se paró del sofá, se quitó la chaqueta y dijo, bueno, llegó la hora pico y placa. Y a este personaje se le iluminaron los ojos, dijo, qué maravilla este país. O sea, tienen una hora para esto. Y tardamos un rato en explicarle que se calmara y que no había tales prácticas tan laxas. Pero nuestro léxico es muy distinto. Una de las cosas que me ha interesado mucho es el léxico del que en inglés se llama profanity, ¿no? De los vulgarismos dentro del mismo país son tan distintos, ¿no? Son tan distintos. Que uno se queda aterrado. Por ejemplo, ahorita hay una palabra que parece estarse usando mucho para referirse al acto sexual, que es coger, ¿no? En Colombia esa palabra no la utilizábamos, pero en otros países de Latinoamérica se utilizaba. La palabra buceta, lo que significa cuando viene una persona de Brasil, dice, no, coge una buceta, coger una buceta, ¿no? Esto tiene una connotación. Tenemos un léxico muy distinto en el español en el mundo latinoamericano. Pero tú has escrito con profundidad sobre todos estos temas, aparte, ¿no? Es algo de lo que tú has investigado mucho. ¿Por qué no nos hablas un poco de tus escritos sobre eso? Sí, digamos, bueno, es increíble porque hay dos cosas en la terminología que uno ve para referirse a la profanity. En Colombia hay continuidad y hay un cambio permanente. Entonces, digamos, la palabra, perdón, si alguien tiene escrúpulos de lo políticamente correcto, voy a hacer aquí un poquito a referirme a las palabras, el uso vulgar que incluso las investigaciones del Caro y Cuervo. La palabra verga, por ejemplo, es un arcaísmo en realidad, viene desde el latín, en el latín se utilizaban dos palabras para referirse al pene, que eran méntula y verpa. El español es un latín hablado hoy en día, ¿no? Al fin y al cabo es esto. Y estas palabras se conservan, pero se fueron aumentando en el paso del tiempo. A mí me aterra una palabra, por ejemplo, para referirse al mismo órgano, que es la palabra mondá, que se usa en la costa, ¿no? Y es increíble su origen, es realmente increíble. No es oficial y alguien me irá a refutar, hasta ahora no lo han hecho, pero lo que yo he descubierto mirando el origen de esta palabra es que se forjó o se formó, surgió en el siglo XVII y XVIII, cuando llegaban los negros en los barcos cargueros, se bajaban desnudos, cargando enormes baúles llenos de ropa de las europeas, y pues estas europeas lo único que sentían hacer era ponerse un pañuelo en la boca, mirando a los negros desnudos y decir, ¡mon Dieu! Y esto se fue transformando, ¿no?
Hay nuevos usos del lenguaje sobre los cuales también quisiera hacer referencia ahora que hablemos de la traducción, pero lo que uno ve es cambio y continuidad al mismo tiempo. En Estados Unidos también, si uno mira el slang, tienes tú de pronto más contacto con el slang ahora y con las palabras para referirse a la profanidad, pero es también una cuestión en que está en permanente transformación. Sí, sí, es sumamente interesante, la verdad, pero yo creo que incluso la variedad de la que hablabas antes de toda América Latina se produce dentro de cada país. Tenemos aquí un experto con nosotros en palabrotas, como decimos en España, a las profanities. Espero que habló con mucho interés, ¿no?, de estos asuntos, ¿no? Pero en concreto, esto es infinito. ¿Cómo te gustaría abordar qué ángulo le quieres dar? Pues me gustaría que habláramos de traducción. Sí, Eduardo ha hecho una cosa increíble, es intentar traducir Finnegan's Wake al español. Estás en esta tarea, ¿no? Bueno, no, estoy loco, pero no tanto. La cuestión es, James Joyce muere, no muere, perdón, dejémoslo vivo. James Joyce termina el Ulises, que es la obra suprema de la lengua inglesa, es el Quijote inglés, por decirlo así, ¿no? Y se pasa los 17 años siguientes de su vida escribiendo una obra incomprensible, que durante muchos años le llama obra en curso, work in progress. Tarda 17 años, le pone punto final y es ininteligible. Aunque fascinó a muchísima gente durante muchísimo tiempo. No me puedo imaginar a García Márquez, no me puedo imaginar, a Lope de Vega, no me puedo imaginar a Shakespeare haciendo el idiota a 17 años, porque sí. Lo que quiere hacer Joyce es llegar a una lengua universal. En Finnegan's Wake conviven 80 idiomas y el sustrato, que es inglés, es un 20%, más o menos. Bueno, es interesantísimo y cada vez se reconoce más, hay grupos de estudio en todas partes, hablábamos hace un momento con los directores de esta institución de que existe un traductor colombiano que ha dedicado su vida, o buena parte de su vida, a traducir el Finnegan's Wake. Y yo les comentaba que había otro en México y otro en Argentina, ¿no? Que es muy, muy interesante todo esto. Yo, como traductor, el reto que vi es que hay un segmento de Finnegan's Wake en el que hay algo parecido a un argumento, algo parecido a un personaje, es un principio femenino, intervienen todos los ríos del mundo, y entonces me limito simplemente al 8º capítulo de Finnegan's Wake a intentar ver qué sucede en la lengua con esos vocablos imposibles que se amalgaman entre sí, ¿no? Y bueno, eso es lo que estoy haciendo, no mucho más, pero es para mí como un intento de introducirme en la mente del genio absoluto que fue James Joyce, que él mismo sabía lo que hacía. Decía Flaubert que para que se entendiera una novedad en arte, en literatura, hacía falta que pasaran por lo menos 80 años. Cuando Stravinsky estrenó La consagración de la primavera, casi lo matan a palos ya allí mismo en el escenario, ¿no? Y lo mismo sucedió con el arte abstracto en sus inicios, ¿no? Entonces, esto es lo que con Finnegan's Wake Joyce dijo: bueno, yo creo que voy a tener a los críticos ocupados durante 300 años. Llevamos unos 65, 70, pero bueno, se va avanzando. Es un experimento para entrar en el alma de la lengua, pero no más, no, porque además es que realmente, no loco en el mal sentido, loco como Don Quijote. Hay que estar un poco loco para meterse en esto, porque es dedicarle tu vida entera, porque es inacabable, es inacabable. Yo creo que en toda lengua hay elementos que son imposibles de traducir, no solo en Finnegan's Wake. El otro día me había yo enfrentado a la necesidad de explicarle a un extranjero cuál es la diferencia entre el grito de la independencia y la independencia en Colombia, ¿no? En inglés esto es simplemente Independence Day y es muy difícil de traducir esta dicción. Tanto Eduardo como yo compartimos el trasfondo de la filosofía como formación, y en la filosofía lingüística hay una gran discusión acerca de la traducción.
de qué es traducir. Si traducir es coger un significado y vertirlo en otro molde de otro idioma, conservando ese significado, o si significa hacer una tergiversación o un cambio mucho más grande y simplemente de alguna manera recrear algo a través de unas palabras que crean ese significado. No sé acerca de la traducción. Son temas infinitos. Realmente se podría estar hablando solo de esto, un seminario. Pero muy resumidamente, uno de los ensayos más hermosos publicados sobre el oficio de traducir es de José Ortega y Gasset en el libro de las misiones, y él lo titula El incubo de lo imposible, que es el título que yo le robé a don José para mi análisis de las traducciones del Ulises en el año 2000, ¿no? Y entonces Ortega y Gasset dice que menciona el dilema del traductor, y el dilema del traductor se remonta al escritor alemán, filósofo Schleiermacher, que dice: el traductor tiene un reto ante sí, que es o acercas al lector al texto o acercas el texto al lector. A mí una vez me dijo un amigo norteamericano que leyó mi libro en inglés y me dijo: oye, está muy bien traducido, ¿eh? Y le digo: ¿tú sabes español? Y dice: no. Entonces, ¿cómo sabes que está bien traducido? Está bien escrito en inglés, pero a lo mejor hay una tradición de domesticarlo en exceso. A mí me parece que los libros más importantes de nuestras vidas son traducciones, porque no sabemos ruso para leer a Dostoyevsky, no sabemos alemán para leer en general a Goethe, no sabemos griego clásico para leer a Homero, y sin embargo estos autores los hemos leído a todos en traducción, pero los hemos leído a ellos. La grandeza de alma que ellos trasladan a las palabras nos llega. Yo tuve una discusión con Edith Grossman, la traductora del Quijote al inglés, que no estaba de acuerdo conmigo. Yo le dije: incluso una traducción pésima de Faulkner transmite la grandeza de Faulkner. Y me decía: no, pero claro, ella era perfeccionista. Entonces yo creo que es muy interesante todo esto. ¿Se puede traducir poesía? Sí se puede traducir poesía. Hay un dicho muy famoso que dice: poesía es lo que se pierde cuando traduces. Y yo he pensado mucho sobre esto y le doy la vuelta y digo: poesía es lo que se encuentra cuando traduces. Se puede leer, hombre, la belleza del original. Hay una cosa que es, Borges otra vez, la música verbal no se puede traducir con facilidad. Pero yo creo en la traducción profundamente. Es un proceso fascinante y es filosófico. Hay una dimensión que me gustaría que no se nos quedara por fuera de Eduardo, y es su dimensión como novelista. Eduardo ha escrito 2 novelas, una que se llama Llámame Brooklyn, y la segunda, se me escapa el nombre. Tu segunda novela es... Sí, es que el título es casi la primera página. Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi novela. Bueno, si quieres podemos decir algo. Pero ¿cómo la experiencia de ser novelista hispanoparlante en el mundo anglosajón? Eso sí que incide totalmente en el tema de estas jornadas y en el tema de la mesa. Bueno, es un caso muy interesante, no solamente mío, ¿no? El gran poeta polaco Czesław Miłosz vivió 50 años en Estados Unidos, en Berkeley University, y él decía, nunca escribió nada más que en polaco, y él decía: mi patria es la lengua, mi única patria es la lengua. Se ha convertido en un lugar común. Algunas veces se dice: bueno, esto se dice todo el rato, pero no es un lugar común, es una gran verdad, es lo que le quedaba, porque no hay nada más terrible que te priven de tu propio país, ¿no? Como le pasó a Nabokov, que es el objeto de mi última novela. Nabokov tiene que huir de la Revolución Rusa. Nabokov presencia en Berlín el asesinato de su padre por unos extremistas, lo ve él teniendo 19 o 20 años, y acaba en Estados Unidos, donde él transmigra y empieza a escribir en inglés, que es un paso muy interesante. Yo no puedo nada más que escribir en mi lengua madre, que es el castellano o el español. Y esto es un poco difícil porque estoy solo, no me rodea la música del idioma.
Para mí una de las experiencias más fuertes cuando regreso a España y que incluso me asusta un poco es que en las cafeterías todo el mundo habla español. Digo, pero qué susto es este, porque llevo toda la vida oyendo nada más que palabras en inglés, que es como una especie de colchón que me aísla, ¿no? Pero luego he preguntado, y cuando yo escribía, le enseñaba fragmentos a novelistas que venían a verme, y les decía, oye, ¿esto es español? ¿Se habla así en España? Y me dice, sí, sí, tranquilo, tranquilo, está bien. Porque además utilizo un idioma sumamente coloquial. Pero bueno, yo creo que estas cosas no se eligen. Creo que no. Escribo en español y Jaime Manrique, que es un escritor colombiano, que habla un colombiano bellísimo, escribe en inglés. Pero no sé, yo creo... Samuel Beckett, en francés. Se cambió Joseph Conrad, polaco, al inglés. Son casos excepcionales. Yo lo veo, no una traición, porque sería juzgar a los demás, pero casi una imposibilidad para mí. Hay una ahorita que mencionas a Nabokov. Nabokov tenía esta frase que decía, la palabra realidad siempre se debe escribir entre comillas, siempre se debe poner entre comillas, que es al fin y al cabo el hecho de que una novela haga referencia a la realidad. Y este me parece un punto muy importante en la obra o lo que estamos discutiendo. Sí. Tú sostienes que no hay en realidad una novela realista, no hay novelas más realistas que otras. Te quería preguntar y también quería polemizar contigo sobre ese punto. Excelente. La pregunta es sobre el realismo. Bueno, es que no sé muy bien desde qué ángulo lo quieres abordar. En mi opinión, ya he hablado tanto del Ulises, yo creo que cada tiempo necesita un nuevo lenguaje expresivo y yo creo que el código del realismo decimonónico ya no sirve, a menos que estemos hablando de bestsellers, que es el lenguaje que se entiende, pero un escritor, un artista de verdad, como Picasso, pongamos por ejemplo, no está pensando en que tiene que satisfacer a todo el mundo. Ayer le decía a un periodista, volviendo a Stravinsky, imagínate que Stravinsky escribe La consagración de la primavera y se lo enseña a su editor musical y le dice, Igor, esto es muy raro, ¿por qué no me lo domesticas un poquito? Hazme una cumbia, hombre, que se entienda bien. Bueno, él está cambiando el lenguaje artístico y musical universal, ¿no? Joyce hace exactamente lo mismo. No digo que haya que escribir cosas difíciles porque sí, para volver loco al lector. Creo que es una cuestión de educación. Es decir, empieza con los niños cuando son muy pequeñitos. Si no los educas muy pronto, a los niños les van a gustar los bestsellers. Y los bestsellers son los libros de caballerías que atacaba Don Quijote y que luego quemaban el cura y el barbero. Es decir, una cuestión de educación. La lengua literaria tiene que ir a tono con los tiempos. Sí, es difícil aceptar a Flaubert, es muy difícil Joyce, no digo que sea accesible, pero un buen guía te puede llevar ahí y entonces lo disfrutas, creo yo. Sí, me refería al realismo como, sí, estoy de acuerdo, digamos, el tono del realismo del siglo XIX ya no es el realismo del cual estamos hablando. Yo difiero respetuosamente de esa posición, porque es cierto, digamos, si bien es verdad, y esto tiene totalmente que ver con el tema de la traducción, si bien es cierto que no hay más referencia en una obra de Truman Capote a la realidad que en la obra de Tolkien, qué sé yo, sí. Uno podría alegar que en Tolkien es una reconstrucción de la Primera Guerra Mundial y muchas cosas, qué sé yo, no quiero entrar ahí. Pero si bien eso es cierto, yo creo que sí hay formas de narrar, formas de hablar que tienen un gusto por la realidad, tienen un gusto por lo que podríamos llamar, no lo más correcto, pero lo que podríamos llamar la búsqueda de la verdad, un gusto por agotar las palabras. Borges decía, cómo es de importante poder citar a Borges cuando uno va a decir algo desagradable, porque Borges decía que escribir en español es huir de las palabras, pasar a una siguiente palabra, pasar a una siguiente palabra. Yo creo que el español que hablamos en Colombia está muy impregnado de ello y podríamos hablarlo ahora. Pero lo que uno encuentra en la aproximación más realista a la literatura es un gusto por las palabras, ¿no?
por lo menos yo lo veo así. ¿Qué entiendo yo por, tú me preguntabas, qué entiendo yo por realismo? Sí. Y si lo pudiera definir de alguna manera es la creencia de que no hay ningún otro lugar que el espacio público en el cual se da un debate entre distintas personas y comunidades para dirimir los distintos conflictos que hay. La literatura en últimas es una herramienta de negociación. Y eso es lo que yo entiendo por realismo. Yo sí creo que hay novelas más realistas o aproximaciones a la literatura, más realistas que otras. Yo, lo que te he leído, me parece también una aproximación más cargada del sentido del pensamiento angloparlante incluso. No, no tengo problema con eso. Creo que puedo estar perfectamente de acuerdo con tu visión. No estoy en desacuerdo con eso. Sí es posible que yo tenga una visión un poco más influida por mi estancia y por mis traducciones y por el hecho de haber entrevistado a tantos escritores norteamericanos, los más importantes de nuestro tiempo, que me han transmitido su visión, pero no, creo que hay suficiente riqueza como para que haya espacio para todo. Yo hablo del realismo, creo que hablamos de manera levemente distinta, pero lo que tú has dicho yo lo acepto sin ningún tipo de problema. Me gusta poner un ejemplo muy grande que es en el Siglo de Oro. Dos de los nombres mayores del Siglo de Oro español son Góngora y Quevedo. Se odiaban, se despreciaban. Góngora decía, Quevedo decía, voy a untar mis versos con tocino para que no los muerdas, Góngorilla, como llamándole judío, que era el peor insulto de aquella época posible, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Quién tendría razón? Los dos son genios absolutos de la lengua, cada uno la lleva por un lado. Y Borges era muy malo, ¿eh? Borges decía muchas maldades, era casi tan malo como Oscar Wilde. Por ejemplo, dice que había leído El Quijote en inglés en la biblioteca de su abuela y que cuando leyó el original le pareció una mala traducción. Sí, en esta parte que habla de lo que hemos mencionado, está hablando Borges, es en el diario de Bioy Casares, sí. Tiene como 2000 páginas. Sí, un librito así. Y está hablando de lo feas que son algunas palabras en el español, ¿no? Diminutivos arcaicos, pitillo, ¿no? Estoy chupando un pitillo, contrástese esto con estoy chupando un pito, sí. No se le puede quitar ya el hillo. Bocadillo, me voy a comer un bocadillo, contrástese con voy a comer un bocado, suena brutal, ¿no? Palillo, me estoy limpiando los dientes con un palillo, contrástese con me estoy limpiando los dientes con un palo. Y dice, estas palabras son horribles, y Borges sí tenía este gusto por el inglés. Ahora, no sé, ¿tú dirías que los centros de esa discusión se ha desplazado hacia autores como David Foster Wallace versus Jonathan Franzen, o cómo? Bueno, pero este ya es un poco específico, ¿no? Porque volvemos a lo del realismo, es un poco demasiado técnico, no sé, pero tiene que ver con lo del realismo. Pero para decirlo muy brevemente, hay dos grandes escritores norteamericanos actuales, uno se suicidó con 46 años, David Foster Wallace, es muy popular entre los jóvenes escritores de América Latina, lo leen con avidez, las traducciones se apropian de sus técnicas. Era un hombre perdido, un alma perdida, que por eso se suicidó, ¿no? No sabía bien qué hacía en el mundo. Y su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, era el gran escritor Jonathan Franzen, que ha venido a Colombia y es amigo de Juan Gabriel Vázquez, lo pasearon por aquí. Y él, que empezó escribiendo de una manera muy experimental, dijo, yo lo que quiero es vender y voy a ponerme a hacer novelas cada vez más convencionales. Venden millones y millones de ejemplares. Entonces la tesis que yo sostengo es esta tensión entre alguien que mira hacia el pasado, que es Franzen, y alguien que mira hacia el futuro. Uno se suicida porque es como Van Gogh, que no sabe lo que hace y se corta una oreja y no vende ningún cuadro en vida, y el otro tiene muy asegurados todos los mercados. Y ahora ha habido una polémica con él, por ejemplo, porque su libro, que lo tradujo el novelista español Ramón Buenaventura, pues lo volvía loco, le intervenía en la traducción y le decía, eso no tiene, si tú sabe algo de español, lee español con suficiente solvencia, pero tú qué sabes. Cuando yo traducía a Junot Díaz al principio, y él me llamaba y me decía, ¿cómo vas? ¿Vas bien? Si necesitas algo, digo yo, no necesito nada, yo soy el que es español, tú no. Hay una, bueno, terminamos, creo que se nos agota el tiempo, no sé quién nos puede decir, sí, pero hay una pregunta. Tú le haces una entrevista a Don DeLillo, sí,
en que le planteas de entrada que la literatura es una forma de concitar la muerte, de combatir contra la muerte, y él se queda pensando y cuéntanos un poco de esa anécdota que es maravillosa. Bueno, Don DeLillo es para mí el escritor vivo norteamericano más importante que hay otros, ¿no? Thomas Pynchon, son nombres a lo mejor a los más jóvenes no les puede, quizás no les suenen, ¿no? Es un señor que tiene 75 años quizás ahora y es un gran novelista. Claro, cuando yo lo entrevisté es que no me lo creía, es como si me dicen, ¿quiere usted hablar con Dickens? ¿Puede hacerle unas cuantas preguntitas a Flaubert? ¿No le importa? Entonces es estar ante casi dioses, ¿no? Diría yo. Entonces yo estaba muy emocionado, un poco atemorizado ante una presencia así, como todos los grandes. Era humildísimo, carecía de la menor arrogancia, y a mí me pareció, bueno, le lancé esta pregunta, que es una pregunta que me la hago a mí mismo, pero yo creo que se le aplica a todos los creadores. Es decir, García Márquez ha desaparecido, no está entre nosotros, pero nos lo ha dejado todo aquí. Entonces le pregunté, ¿la literatura es un intento de derrotar a la muerte? Que es un poco canallesco, porque el pobre hombre se tuvo que quitar el sombrero y las gafas, y dices, déjame un momento que lo voy a pensar, pero la respuesta es esa, porque es eso, una meditación sobre el tiempo, desde que nacemos hasta que morimos y nos disolvemos en el momento final. Y bueno, pues la ventaja de hablar con gente tan grande es que cualquier pregunta da motivo a que ellos saquen lo mejor que tienen dentro de sí mismos. Para redondear un poco la anécdota, me corregirás, tú lo llamaste tiempo después de la entrevista y le dijiste que no lo ibas a llamar más porque no querías interrumpirlo y demás. Y él te dijo, sí, me queda poco tiempo. Sí. Y con esto de alguna manera te respondió, te dio una respuesta a tu pregunta. Y esa forma de abordarla, yo diría, eso es una aproximación realista. Sí, ¿no? pero tiene un epílogo, es muy bonito además. Era un hombre, bueno, se creó una tensión tan grande en esa conversación que yo había llevado con admiración todos mis libros para que me los firmara, y entonces cuando terminó la conversación de 1 hora y media, no sé, 2 horas, se fue. Y era un día nevado en Nueva York, de muchísimo frío, pero se llevaba el gorro y las orejeras y tal. Y se fue y veo los libros y digo, no me los ha firmado, ¿y ahora qué hago? Y entonces escribí a la agencia, le mandé una cartita a la agencia y le dije, le va a parecer que soy un adolescente ridículo, pero es que tengo mucho interés en que me firme sus libros y si le parece bien, espero que no le parezca un atrevimiento. Un día estoy en casa y suena el teléfono y me dice, Eduardo, y digo, sí, soy Don DeLillo. Digo, sí, no, ya he recibido tu carta, te invito a comer. Yo me invitó a comer en un restaurante italiano, el apellido es de origen italiano, estuvimos hablando mucho tiempo ya de otras cosas y me dijo, bueno, llámame cuando quieras. Y además él vivía muy cerca de mi universidad, ¿no? Entonces, ahora se ha cambiado. Y yo lo llamaba de vez en cuando, entonces fue cuando le dije, bueno, voy a dejar de llamarle porque me doy cuenta de que estoy quitándole tiempo. Y él me dijo lo que has dicho tú, me dijo, sí, es que ya tengo 70 años y me queda poco tiempo y tengo muchas cosas que escribir. Y yo, ese pensamiento me tuvo a mí angustiado y sin respirar, pues, exagerando un poco, durante varios años. Digo, yo quiero ser escritor, no, yo voy a dedicarme a otra cosa. Y cuando lo tuve que volver a entrevistar, entonces lo volví a ver de nuevo, muy simpático y muy amable como siempre, y le dije, bueno, llevo 2 años sin dormir, todo es un poco exagerado. Por aquella pregunta me dijo, no, no, todo está bien, ahora escribo cuentos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Creo que abrimos a las preguntas que pueda tener el público. Yo voy a hacer una cosa al revés. En lugar de que el público pregunte, le voy a preguntar a una eminencia que tenemos, sí, por favor, sobre tu visión de lo que se ha dicho sobre las palabras y las palabrotas. ¿Eres tan amable? Solo sé palabrotas y pocas. O sea, cuanto más aprendes, no sé si os pasa a vosotros. No sé si os pasa a vosotros que cuanto más estudias una cosa, más consciente eres de lo mucho que ignoras. Es decir, avanzas un poco y
y se te abre ante a ti un universo infinito, se te abre un universo enorme. A ver, el campesino que por la noche mira la luna y ve que hay un halo alrededor de la luna y cree que mañana va a hacer buen tiempo, tiene una seguridad en sí mismo total, cree que ya sabe todo. En cambio, el astrónomo que mira las estrellas, hay un grabado del siglo XVI que para mí es apasionante. Se ve la Tierra, la esfera de las estrellas fijas y un sabio que se está asomando al más allá a través de un ventanuco que hay. Esos somos los que investigamos un poquito. Que dices, he abierto un ventanuco y veo que está el infinito más allá. He aprendido 4 cosas. Antes, cuando no investigaba, pensaba que era como el agricultor, que con ver la luna y el círculo alrededor ya sabe todo. Y no te das cuenta que en cuanto te asomas por el ventanuco, lo que te queda por saber es infinito. Einstein decía, con todo lo que sabía, decía, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Por la mitad de lo que ignoro. Fíjate qué negocio haría Einstein si con todo lo que sabía lo daría por la mitad de lo que ignoro. Pues a mí me pasa con las palabras y con las palabrotas un poco lo mismo. Muchísimas gracias. Bueno, es que es una autoridad en esto.